Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta misma institución obtuvo los grados académicos de especialista en Derecho Constitucional y maestro en Derecho. En todos los casos con mención honorífica. Obtuvo los títulos de especialista en Derechos Humanos y especialista en Justicia Constitucional Aplicada e Interpretación de la Constitución, ambos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Posee amplia experiencia en el sector gubernamental, desempeñando diversos cargos en la Administración Pública Federal, en el Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este último defendió con éxito todos los juicios de amparo, en los que representó los intereses de la institución y participó en el grupo de trabajo que redactó los documentos base que dieron origen a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Ha impartido cátedra en distintas universidades e institutos, dictando numerosos cursos y conferencias en temas relacionados con derecho constitucional, el juicio de amparo y los derechos fundamentales. Dentro de sus últimas publicaciones están la coordinación y coautoría del libro Estudios sobre el nuevo juicio de amparo, editado por INADEG en 2015, y que es un tribunal constitucional publicado por la revista legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en 2016. Noé hizo el amparo que les platiqué ayer de Luis pro bono. Logró que se fuera el primer amparo para una persona menor de 18 años que acudiera a un proceso de trámite administrativo en lugar de a un juicio. El juicio horrible que todas conocemos. No es el creador, lo ganó y además continúa en esta lucha porque se haga el resguardo del acta y después la unificación de la CUR, todo eso pro bono por Noé. Gracias, Noé. ¿Sí? Buenos días a todos. Buenos días. Charla lo más amena que sea posible. Si no entienden algún término, algún concepto, con todo gusto me interrumpo y lo precisamos. A ver si ¿Escuchan bien? Sí, sí, mejor. No he pedido que hable sobre los mecanismos de protección, de reconocimiento de los derechos en general, pero particularmente sobre el derecho a la identidad de género. Antes de empezar a abordar o explicarles qué mecanismos existen en el orden jurídico mexicano para proteger este derecho, me gustaría hacer por lo menos tres precisiones. En primer lugar, debemos distinguir entre el derecho y la garantía que existe para proteger el derecho. En segundo lugar, vamos a explicar brevemente cómo se ejercen los derechos y después aterrizarlo a qué es y cómo se ejerce el derecho a la identidad de género. Por lo que respecta al primer punto, si nosotros leemos el artículo primero de la Constitución, en el primer párrafo, no es que lo tenga en la mano, si más o menos lo haya leído alguna vez en su vida, en esencia dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales del Estado mexicano aparte, así como las garantías para su protección. Fíjense cómo aquí, en el texto constitucional, ya es una primera distinción elemental, ¿no? Una cosa es el derecho y otra cosa es la garantía establecida para su protección. Ahora, si nosotros quisiéramos ser muy prácticos, podríamos hacer perfectamente un listado de derechos, los que se reconocen en la Constitución y los que se reconocen en los tratados internacionales. Y sobre esta base podemos decir que todos tenemos derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, tenemos derecho a no ser discriminados, tenemos derecho a la libertad de culto, tenemos derecho a que no se nos prive de nuestros bienes, si no es mediante un juicio previo, ante un tribunal competente, etc. Vamos a hacer un listado tan largo como ustedes quieran. Y desde luego tenemos derecho a la identidad de género, que no es una categoría expresa, sino que es una construcción jurisprudencial. Más adelante explico cómo se ha dado esto.
Sin embargo, desde hace mucho tiempo, los seres humanos nos dimos cuenta que no era suficiente establecer en el texto constitucional un Estado de derechos. Eso no era una garantía suficiente para que las autoridades lo respetaran. Dicho de otro modo, si está en un papel, no nos garantiza por sí mismo que sean respetados. ¿Están de acuerdo? Para eso se crean mecanismos. El orden jurídico crea mecanismos que sirven para proteger estos derechos o reparar las violaciones cometidas de ser el caso. La segunda cuestión a precisar es cómo se ejercen los derechos. Ya dijimos que todos tenemos derecho a la educación, libertad de expresión, igualdad, etc. Sin embargo, no todos estos derechos se ejercen de la misma manera. Yo en este momento estoy haciendo uso de un derecho fundamental. ¿Cuál sería? Libertad de expresión. Yo puedo venir aquí a hablar frente a ustedes y a decirles lo que yo creo que es correcto, porque tengo derecho a la libertad de expresión. Para eso pues no se requiere la intervención de un tercero o la acción del Estado. ¿Están de acuerdo? Pero hay otros derechos que para su correcto ejercicio, para su plena materialización, requiere la intervención de terceros o del Estado. Por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la salud. Es necesario que el Estado provea ciertas instituciones, ciertos servicios para que yo pueda disfrutarlos plenamente. El derecho a la identidad de género también. El hecho de que un texto constitucional o un tratado internacional diga que las personas tenemos derecho a la identidad de género, por sí mismo no hace que ese derecho se disfrute en la práctica. Generalmente deben existir mecanismos, procedimientos para que las personas puedan adecuar su identidad de género en sus documentos de identidad. Y con esto llegamos al tercer punto que quiero precisar. ¿Qué es el derecho a la identidad de género y cómo se ejerce? Entiendo que ayer tuvieron ya una charla sobre el derecho a la identidad de género. Sobre eso que escucharon, ¿quién podría darme una aproximación que no sea técnica de qué entendemos por identidad de género? ¿Qué es el derecho a la identidad de género? Quien sea menos también. Como va a ser yo a vestir. Sería el derecho a expresarse y a expresar esta subjetividad de cómo se aprecia a sí mismo en qué género y expresarlo además, no solo que él sepa quién es, sino que lo pueda expresar con libertad y que los que están a su alrededor le nombren y le traten como ¿Alguien más? Bueno, en esencia las ideas que acaban de expresar son correctas. Sin embargo, jurídicamente podemos definir la identidad de género. Es una definición internacionalmente aceptada. Podemos definirla como la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, con independencia de que eso concorde o no con el sexo que se fue asignado en el momento de nacer. Y aquí, para efectos de nuestra conversación, voy a utilizar las palabras sexo y género de manera indistinta, aunque sabemos que son diferentes. El sexo es una categoría biológica y el género es una categoría social y cultural. El orden jurídico no lo distingue muy bien. Los actas de nacimiento, cuando lleguen a su casa ven su acta y algunos encontrarán sexo y otras encontrarán género. Pero son diferentes, ¿no? Los vamos a utilizar como si fueran sinónimos, aunque no lo son. Entonces, la identidad de género, repito, es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, con independencia de que esa percepción concuerda o no con el sexo que le fue asignado al momento de nacer. El sexo o el género de una persona se asienta como un dato en el acta de nacimiento. Y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de sexo asignado al nacer, porque no es un sexo que tú elijas, te lo imponen. ¿Quiénes? Tus padres, el personal médico, las autoridades del registro civil. Y esa asignación se hace exclusivamente sobre la percepción que tienen terceros respecto de los órganos reproductivos, ¿no? Los genitales. Si un recién nacido nace con genitales masculinos, pues se le asigna el sexo masculino, hombre. Y si es con genitales femeninos, pues simplemente los estoy ejemplificando.
sexo que le fue asignado a una persona y que se sentó como un dato en el acta de nacimiento no concuerda con el género con el que se siente identificado. Cuando eso pasa, nos hallamos frente a las personas transgénero. Ahora, frente a esa situación, lo ideal es que las personas transgénero pudiesen contar con procedimientos que les permitían adecuar esa identidad de género a su realidad social. Cuando la ley, cuando el orden jurídico no provee de estos procedimientos, entonces nos hallamos frente a un estado de violación del derecho a la identidad de género. ¿Va quedando claro? Y es aquí donde cobra relevancia estudiar los mecanismos procesales o no procesales que existen para preparar esos derechos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Claro? Eso se puede evitar si, hablando correctamente, evitar el género en las actas de nacimiento. Si el sexo, como decimos, solamente se habla de los genitales y no se hablaría de género, que solo identifica a la persona como que se sienta o que conozca su género. Entonces, tal vez eso sería no sé, de la manera en que por el cambio que hay ahora de género en algunas actas, o sexo, que se pusiera sexo y se entendiera como sexo, que son los genitales, pues tal vez no hubiera esas confusiones y tal vez eso ayudaría también. Claro, puede contribuir. También, de hecho, desde el hospital donde nace el niño, donde escribe el documento que es con el que lleva a ser parte de la comunidad, entonces es importante también hablar con la Secretaría de Salud, con los hospitales particulares, porque desde ahí es el inicio. Claro. Pero aún así, cuando sus puntos de vista son cerrados, eso no implicaría que en un futuro una persona quisiese cambiar de sexo. Pero lo relevante es que hayan procedimientos para que las personas puedan adecuar su identidad a su realidad social. Dicho lo anterior, vamos a clasificar, vamos a poner un esquema general, a conocer qué mecanismos existen para proteger todos los derechos en general, pero particularmente el derecho a la identidad de género. Si ustedes abren un libro o consultan cualquier fuente confiable, podrán encontrar una clasificación general. Tenemos medios jurisdiccionales de protección de derechos y medios no jurisdiccionales de protección de derechos. Sin embargo, yo di un paso atrás para hacerlo todavía más complejo y más integral. Supongamos, el tema en general es protección de los derechos humanos. Nosotros podemos hacer una primera gran división entre mecanismos que existen en el plano nacional y mecanismos que existen en el plano internacional. En el plano nacional todavía podemos hacer una subdivisión más, que son aquellos que existen en el ámbito federal, las entidades federales, en el plano local. Por lo que respecta al ámbito federal, ahora sí podemos clasificar, podemos retomar esta clasificación entre mecanismos no jurisdiccionales y mecanismos jurisdiccionales. En esencia, este esquema se replica en las entidades federativas, pero pueden haber muchas variantes, pueden haber tantos sistemas de protección como entidades federativas hay. Nosotros no nos vamos a meter en esto, solamente tengan en cuenta que muchas veces esto que vamos a explicar se repite en el ámbito de las entidades federativas. Y en el ámbito internacional también podemos hacer una división equivalente. Podemos hablar de un sistema universal de protección de derechos humanos, sistema universal de protección de derechos humanos y de sistemas regionales de protección de derechos. Por lo que respecta al sistema universal, básicamente se basa en la ONU y en sus mecanismos que tienen, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, como ustedes
ustedes saben, lo apunto rápidamente, tiene una estructura muy compleja y órganos de gobierno, pero entre ellos que nos interesan son el Comité Económico y Social o el Comité de Derechos Humanos. Estos comités cuentan a su vez, esos consejos son consejos, Consejo Económico y Social y Consejo de Derechos Humanos. Estos consejos cuentan a su vez con comités, con relatorías especiales, con grupos de trabajo, etc. En su conjunto, todos estos órganos, en el ámbito de sus competencias, pueden emitir observaciones generales, recomendaciones, opiniones, etc. Ustedes seguramente alguna vez habrán visto un diario, el relator especial de la ONU critica esto. Es básicamente. El común denominador es que las decisiones que emiten esos órganos, observaciones generales, recomendaciones, resoluciones, no son vinculantes, es decir, no obligan a los estados. Política y mediáticamente pueden tener un peso importante, pero no son obligatorios. Por lo que respecta al ámbito, a los sistemas regionales de protección de derechos, también encontramos tres grandes sistemas regionales. El sistema interamericano, que es en el que nosotros estamos, el sistema europeo y el sistema africano. También estos sistemas se basan en una comisión, en un tribunal o una corte internacional o regional que conocen de las violaciones a los derechos humanos. Tampoco nos vamos a meter en eso, pero lo apuntamos en términos generales. Por lo que respecta al sistema interamericano, que México es parte, hay una comisión interamericana de derechos humanos y hay una corte interamericana de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento podemos pasar de aquí a acá? Porque no podemos optar simultáneamente por ambos. ¿Qué creen ustedes que sea la distinción elemental? ¿Cuándo podemos irnos al nacional y cuándo al internacional? Cuando el nacional no. Exacto. Un requisito para acudir a los mecanismos internacionales de protección de derechos es haber agotado todas las instancias internas. Solamente cuando demuestras que los mecanismos que existen en tu país no son eficaces para proteger el derecho, entonces te puedes ir a esos sistemas. ¿Bien? Bien. Por lo que respecta, ahora sí, al ámbito federal, que es el que yo voy a explicarles. Vamos a mencionar rápidamente dos mecanismos no jurisdiccionales. Voy a dar vuelta esto. Dos mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos y mecanismos jurisdiccionales de protección de derechos. Con los no jurisdiccionales podemos explicar brevemente dos. Los procedimientos que siguen ante la CONAPRED. ¿Alguien ha escuchado con el CONAPRED? ¿Qué es CONAPRED? Para la prevención de discriminación. Exacto, un expresidente que le cambió el nombre de las instituciones. O sea, no es un presidente. Es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y otro que es quizá más conocido, ¿qué es esto? Comisión Nacional de Derechos. Por lo que respecta a los mecanismos de protección de derechos jurisdiccionales, tenemos, por ejemplo, el juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicio político, perdón, se llama, lo podemos identificar como JDC. No es el juicio político, es el juicio para la protección de los derechos político-electorales. También el nombre es complejísimo, voy a identificarlo como JDC. Voy a explicar brevemente en qué consiste, pero voy a explicarlo muy rápido porque lo que me interesa es explicar el amparo, porque el amparo es, yo lo digo, abogado constitucionalista, que es la garantía más eficaz que existe en México para proteger los derechos. Eso es muy duro. Y además vamos a contar rápidamente el caso de Tania, ya les he explicado.
por lo que hace al sistema de CONAPRED, en el año 2003 se expidió la ley nacional para prevenir, ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta ley creó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Las personas que por actos, omisiones o prácticas sociales de servidores públicos federales que puedan ser considerados discriminatorios pueden acudir en queja de CONAPRED, pero también contra actos, omisiones o prácticas de particulares. Antes de 2014, la ley establecía dos procedimientos diferenciados. Si alguno de ustedes era discriminada por un servidor público, podía acudir en reclamación de CONAPRED. Si era discriminado por públicos federales, si sufren discriminación por servidores públicos locales, ¿qué tendrían que hacer? Acudir a las comisiones nacionales. Correcto. O hablar directamente a la Bueno, CONAPRED no tendría ese caso, porque no es competente, pero sí se puede dar asesoría. Recuerden que hay todo un sistema local de derechos que no vamos a estudiar, pero si sufren discriminación por un servidor público local, tendríamos que acudir a la instancia correlativa, la entidad federativa de que se trata, Oaxaca, Estado de México. El procedimiento ante CONAPRED o ante la Comisión Nacional, vamos a verlo, son muy sencillos. La misma ley establece que son procedimientos breves, ágiles, sencillos, sin formalismos. Cualquier persona puede acudir, inclusive con comparecencia, presentar la queja. Actividades que se presente por escrito, para que sea todavía más clara, ¿no? La causa de pedir, si tienen documentos que nos acompañen, etc. también en la referencia electrónica. También, pero aquí es cualquier persona, ¿no? Si yo quiero presentar una queja en la investigación que está en un reclusorio, pues puedo hacerlo. No se requiere acreditar como en el amparo, es un interés jurídico o una representación formal. ¿Me explico? Una vez que CONAPRED recibe la queja, sí tienen lugar ciertos actos técnicos, procesales, tienen que analizar su competencia, tienen que analizar si la queja es clara o no, puede haber una aclaración, etc. Pero si se admite la queja, va a pedirle a la autoridad o al particular, si se atribuyen los actos discriminatorios, un informe. Y en ese informe, pues, la autoridad o el particular tendrá que exponer por qué no discrimina o fundamentar su acto. Una vez que se rinda el informe, va a iniciar una etapa de conciliación. La verdad es que yo cada vez que leo estas leyes, tanto la Comisión como la CONAPRED, me cuestiono si la conciliación cabe en este tipo de procedimientos. Se me están discriminando, ¿qué voy a conciliar? Pero bueno, es una crítica mía que las dos leyes contemplan procedimientos de conciliación, como si fueran intereses particulares. Si yo demando a la persona que me dé dinero, tiene lugar en la etapa de conciliación, bueno, no pagues intereses, ¿no? O págame menos, me debes, o te doy un plazo. Pero cuando yo reclamo la discriminación, no se trabaja a entender solo ser el objeto de la conciliación. No, buscan ¿no? Se me ocurre, es duda. Sí, no, lo que se busca es que haya la conciliación entre ellas. Quizá, no sé, Un ejemplo podría ser, yo me queja para, porque quiero que la escuela le presentaba a mi hija un informe, ellos te pueden saber que no, presenta la queja y en ese momento la conciencia sería de que no es un informe, pero tenga la identidad, que no está, y a lo mejor eso le puede saber y cada uno esa es la cosa. Al final esos procedimientos se terminan con una recomendación. En el caso de CONAPRED, con medidas administrativas, no sé, darle un curso de sensibilización a la persona, poner carteles en el lugar, si es un restaurante, no sé, que solamente tenga carteles de discriminados, no sé, son medidas administrativas. Pero sí tiene razón. Este tipo de procedimientos conciliatorios tienen como finalidad que no se siga el procedimiento y
que el órgano competente no emita una decisión final, sino que antes pueda obtenerse, si es el caso, o sea, a mi hijo no lo dejan entrar con falta. Quizá en ese procedimiento conciliatorio la escuela diga, bueno, tiene razón, pero también los organismos que estamos analizando tienen facultades para conceder medidas precautorias. Puede ser, oye, mientras yo resuelvo, para que no les sigas afectando su derecho, déjame entrar. Y después yo resolveré si discriminas o no. También el mecanismo es si no hay conciliación, CONAPRED emite una decisión. Puede ser un acuerdo o una determinación. Si dice no hay discriminación, es un acuerdo. Pero si hay discriminación, ahí fijo medidas administrativas. Pueden ser reparaciones económicas, cursos de sensibilización, visitas periódicas al lugar, colocación de carteles, etc. El procedimiento es muy similar en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero su ámbito de competencia es mayor. La competencia de CONAPRED es únicamente actos, comisiones, prácticas sociales discriminatorias. Ante la comisión podemos acudir por violación a cualquier derecho, no necesariamente discriminación. Ustedes ya más o menos tienen una noción de qué es la discriminación, o podemos distinguir a la discriminación de los datos. ¿Qué es discriminar? O sea, es tu apariencia, asumir. También tienen razón todas las pero lo que dijiste es más acertado que distinguir, ¿no? O sea, lexicológicamente discriminar es distinguir, es separar. Todos discriminamos al tiempo. Yo discriminé información para preparar esto es importante, esto no, eso es discriminar. Pero jurídicamente la discriminación tiene otra connotación. Discriminar para efectos jurídicos es hacer un trato diferenciado, no justificado, desproporcional y racional, que se traduzca en la afectación de derechos. Podemos distinguir, hacer un trato desigual, pero si ese trato desigual no afecta a derechos, no nos hallaremos en el caso de discriminación. No sé, voy a dar un ejemplo. Está en la cámara mientras doy esos ejemplos para que queden claros. No, es broma. Digo, bueno, va. Me invitan a una fiesta, el código de vestimenta es etiqueta de bolsa. Y yo llego con bermudas, con camiseta, además de un partido político, que después de las camisetas de fútbol son unas feas de si yo llego a una fiesta, la entrada no me dejan entrar. Llegan otras personas que van correctamente vestidas y así las presentan. ¿Es discriminación o no es discriminación? No. Pero me dejan entrar. Es un trato desigual, sin duda. Te están distinguiendo con base en mi forma de vestir. La pregunta que es... Perdón, a la hora de la invitación se estipula cómo es llegar a esa invitación, porque no es un lugar siempre es un evento privado, pero con el terreno privado. Claro, porque hay elementos que me hacen dudar, concluir quizá como discriminación. En primer lugar, antes fue notificado de la forma en que tenía que vestir. En segundo lugar, pues no si es razonable, o sea, quizá es una cena donde van a haber políticos, embajadores, qué sé yo. Pero además, lo importante es aquí, ¿qué derecho me están afectando? No, de hecho, no están impidiéndome que yo me vista. Están discriminando la ropa, o sea, no te están discriminando como persona, sino la ropa que no está adecuada a ese evento. Si tú fueras vestido de la manera que han dicho, no te discrimina, no, o sea, no discrimina a la persona. Correcto. Aparte, no tengo un derecho que quisiera, un derecho de acudir a todas las fiestas. Si existiera el derecho de acudir a todas las fiestas, entonces ese trato desigual afectaría, pero no es el caso. Muy distinto es si yo llego a un restaurante y llevo jeans, tenis, no me dejan pasar. Quizá tampoco me están afectando directamente un derecho, pero
particular se está haciendo un trato desigual, no justificado, porque no hay un código de vestimenta establecido para eso. Y casos más claros todavía. Si una persona que se declara homosexual no se le contrata para un trabajo, si una persona embarazada se le rescinde, si un menor de edad no se le permite por su condición transgénero inscribirse en una escuela. Hay un trato desigual basado en tu preferencia sexual, en tu estado de gravidez, tu identidad de género, que sí se traduce en afectación de derechos. El derecho al trabajo, en el caso del señor o la señora, el derecho a la educación, en el caso del niño. ¿Entienden qué diferencia? Sí, el caso de cuando no dejan ir a sus hijos, bueno, tu hijo transgénero que no dejan ir, porque el uniforme quiere ir, ahí la escuela te dirá, nosotros establecemos un código en el que dice que tú haces que eres varón o eres una mujer y entonces debes venir de acuerdo al que se pacta, ¿no? Ahí, ¿cómo le explicas? Está bien, bueno, yo obviamente pienso que es una afectación de su derecho, pero ¿cómo puedo estar diciendo? ¿Qué derechos se está afectando cuando no dejan entrar a nuestros hijos e hijas a una escuela? Porque no va con el uniforme que dice el reglamento que es para niño o para niña. Se está afectando el derecho a la educación o cuál es el derecho. Sí, se puede afectar por derechos, pero elemental es el derecho a la educación. Estás quitándome el acceso a la escuela porque no obedezco el código. Ese es el Sí, porque no estás de acuerdo en eso. Puedes afirmar que tú aceptas siempre que debe de ir o compasión de los padres. Pero quizás no sea tan criticable el hecho de que las escuelas públicas establezcan una forma en que deben vestir a los niños, no sé, generar disciplina, identidad, qué sé yo, hay muchos argumentos. Lo que no es razonable es que le niegues el acceso o que se quiera vestir con el uniforme que está destinado para niños, si es niño o viceversa. Eso me parece que sí puede configurar en otros casos discriminación que se traduce en afectación al derecho a la educación. Lo que quiero que quede claro es que no todo trato desigual es discriminación. Cuando el trato desigual es injustificado, es irrazonable, no es proporcional y se traduce en afectación de derechos, ahí sí es discriminación. ¿Sí queda claro? La duda sería entonces, así como en la pieza, si te notificaron, más es un reglamento para que se dice. Entonces, está notificando como somos un pueblo, pero después, cuando se la transición, etcétera, y entonces va a haber este cambio. Y después empieza a limitar. Claro. Sí, pero insisto, este ejemplo que vi de la fiesta es lo que me interesa así. Pero por ser así, creo que ejemplar muchos otros ejemplos similares. En casos concretos como este ya tienen que analizarse bajo un contexto específico. Y a ver, vamos a ver el reglamento de escuela que dice, ¿no? Y analizarlo en caso concreto para ver si puede afectar o no los derechos de Pero yo pude haber firmado en una escuela, cuando yo venía a la escuela, yo firmo que mi hijo va a usar el uniforme de hombre, ¿cierto? Y entonces mi hijo ahora sí, entonces ahí se invalida la firma. Obviamente yo firmé asumiendo que no iba yo a tener una afectación. En el momento en que ya tengo una hija, lo lógico es que entonces empiece a usar el uniforme. Entonces que la escuela entra y se protege detrás, no está el acto. Entonces ahí es donde... Claro, eso es importante. Hay un cambio. Exactamente. Hay algo que se llama cambio de situación jurídica. Lo que era, ya no es. Claro. Si un cambio sustancial, me parece que es totalmente correcto. No necesariamente, no es necesario el acta, no necesariamente, porque vamos a ver que la identidad de género no se prueba. La identidad de género es una evidencia interna y nacional. Bueno, si hay documentos, con mayor razón no tendría por qué haber un rechazo. Pero no me dan los documentos. Claro, ese es un tema ya
pues obviamente la escuela aceptó todo porque dijeron que sí. Les dio miedo, no, sí les movió, porque dice que sí, efectivamente el informe que acaba de comentar Marta, desde que si mi hija se identifica con niña, entonces tiene que ser, porque tampoco la con como con el género que ya se identificaba. Entonces, con la poder decir sobre esa parte, y definitivamente ya después hasta el reglamento cambiaron. Entonces, sí, o sea, con la peda con esa misma. Sí, o sea, son mecanismos. Con el género que se identifica de esta manera. A pesar de que no son órganos jurisdiccionales, son garantías no jurisdiccionales, que sus decisiones no son vinculantes, creo que sí ha habido poco a poco una mayor aceptación de sus decisiones. Y además, no olvidemos que quienes más discriminan son las autoridades. Las autoridades son políticos y los políticos tienen intereses, y no es bien visto como político que sacarte una orden de una de esas instituciones que no tienen derechos. Yo creo que por eso no sean vinculantes como las decisiones de un juez, que en la práctica se cumplen en mayor grado. Vamos a avanzar porque ya se nos acaba el tiempo. Pablo, ya lo dejamos para la próxima sesión que trata la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el procedimiento también es muy similar. Hay una queja o una reclamación que puede presentarse por escrito, por medios electrónicos, por comparecencia. Obviamente pueden acudir ante la comisión y presentar su queja verbalmente. Inclusive la ley de la comisión dice que se puede presentar a través del puerto de leyes digital. También hay un informe para las personas a las que se imputan los actos violatorios de derechos humanos. También hay una investigación, hay una conciliación, y la decisión de la comisión puede ser también en dos sentidos: no hay vulneración de derechos, o si hay vulneración de derechos. Si hay vulneración de derechos, emito una recomendación. Esta recomendación no es vinculante, pero el artículo 102, apartado B de la Constitución, que regula la Comisión Nacional, establece mecanismos bastante sofisticados que hacen en la práctica muy complicado que una autoridad no cumpla. Entre otras cosas, si a una autoridad se hace una recomendación que ha violado un derecho humano y la autoridad no cumple, puede comparecer ante el Senado de la República para explicar por qué no va a cumplir. En la práctica, no sé político qué autoridad puede hacer eso. No dudo que haya, pero en la práctica es muy complicado. A pesar de que sus decisiones no son vinculantes, este tipo de mecanismos hacen que en la práctica realmente lleguen a ser. ¿Me explico? ¿Alguna duda? ¿Me preguntan? ¿Todo va bien? Si os digo también que va a ser un examen, ¿no? Si lo que dijiste no me quedó muy claro, pero si una autoridad se emite una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, o de la Nacional, porque también hay nacional, tiene esa autoridad, si no acata la recomendación, acudir ante la Suprema Corte, digo, ante el Senado, a explicar las razones de por qué no va a acatar la recomendación. pero una autoridad. La autoridad, o sea, no quiero saber. Secretario de Educación Pública. Secretario de Educación Pública, yo, de base del derecho de estos niños, de la educación. Te hago esta recomendación para que hagas A, B, C y respeto. El secretario puede decir si acata o no la recomendación. Pero si dice no acato, tengo que decir a la CNDH por qué no la acato. Y la CNDH puede insistir. Si existe la autoridad, puede comparecer al Senado de la República y decir por qué no va a acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Práctica me parece que es muy complejo que lleguemos a esta situación, porque antes yo que soy autoridad no había la poder de renuncio. No es muy... No llega hasta sí, es muy complicado. O no lo acata. Hasta el momento, no sé si es algo que hoy en la noticia, en caso específico, no se ha llegado a ese extremo. Entonces, repito, que no son vinculantes,
decisiones de Conapred o de la CNDH son vinculantes. ¿Qué quiere decir? No obligatorias. Como la decisión de un juez que se obliga. La práctica se acata. Sí, comunidades indígenas, pobres, que son gays, ellos no, en esas comunidades no hay oficinas, tendrían que ir a las oficinas de los estados, del estado, de tu ciudad, ya tendrían como 5, pero hay varios jóvenes. Tendrían que ir a Tuxtla para pedir apoyo, esas clases de asesorías. ¿Cómo se están siendo discriminados? Claro. Por todos lados. Sí, por indígenas, por gays, por... No, por indígenas no, porque están en la misma comunidad indígena. Eso no se da en ellos. Por ser gays, de hecho, los están matando. Pero sí están preocupados porque no se van a vivir. Los tachos de 3 horas y media, casi 4 horas de función. Entonces ellos sí necesitan saber, o llamarles de la misma comunidad, o reunirse porque ni siquiera hay grupo de soporte de apoyo en el país. Entonces, yo digo, bueno, voy a preguntar qué se puede hacer. Yo soy la Estos dos organismos tienen su sede en la Ciudad de México. Las mismas leyes establecen que pueden establecer oficinas o delegaciones en entidades federativas. Si en este caso tome en cuenta son violaciones cometidas por servidores públicos federales, pues tendría que acudir a la legislación estatal de estas instituciones o a las otras leyes. Repito, la que se puede presentar hasta por correo electrónico. La ley de la Comisión Nacional dice que va a poner a disposición del público formatos electrónicos para que sea más fácil la presentación. Porque si es un acto de un servidor público local, cuenta, pues hay que acudir a la legislación estatal para ver cómo funciona el mecanismo. O sea, por ejemplo, en este caso, yo conocí a una persona que tenía no la conocí, supe que la mataron y la gente mencionaba, ni siquiera la conocía. O sea, lo dejaron. O sea, entonces, ahí mismo la comisión que debe haber asistido a la policía es contra ellos también. No lo apoyaron, no lo defendieron. Lo mataron. Lo mataron delante de las autoridades. No, pero ellos no sabían que esta persona estaba buscando. Fueron policías municipales. Sí, no hay otros policías. De hecho, no sé si ni siquiera es. Sí, o sea, son comunidades muy violentas. O sea, violentas para todo, y mucho más para estos escenarios. Pero los jóvenes están preocupados de ver estas reacciones de la misma comunidad y que no pueden apoyarse con las autoridades. Entonces, lo que hacen es huir, pero lo que llegan a algún lugar seguro, los matan, los secuestran, los violan. Y ya está. Yo diría que la autoridad competente en estos casos sería la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y habría que ver si también contempla mecanismos a nivel nacional De seguridad. la presentación de la queja, no necesariamente por escrito en las oficinas. Porque ni siquiera o sea, yo nunca he visto por ahí en ese lugar ningún restaurante, ningún lugar donde diga aquí no discriminamos a la comunidad. No hay. Sí, las entidades federativas hay que se tratan mucho para hacer todo. Gracias. No vale nada. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Es una repasada superficial. Solamente me interesa más que conozcan el procedimiento, que conozcan el mecanismo que existe y que pueden hacer uso de él. Ahora, si no tienen mayor duda sobre esto, vamos a pasar a los mecanismos jurisdiccionales de protección de derechos. Y vamos a hablar concretamente del amparo. Aunque rápidamente decimos que las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad están reguladas en el artículo 105 de la Constitución. Son, dicho en un sentido coloquial, conflictos o problemas entre órganos del Estado, entre poderes públicos. Los particulares ahí no intervienen, pero la Corte ha dicho que aún cuando se tratan de conflictos entre poderes, entre órganos constituidos de carácter público, pueden a través de ellos protegerse de derechos fundamentales. Por ejemplo, supongamos que hay una legislación, es un ejemplo que así no pasa en México, una legislación que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, que dice que el matrimonio
matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con fines de procrear. Yo no conozco. Sí, esta es una norma general. Pensemos, no sé, el caso del Código Civil de Oaxaca. Seguimos suponiendo. Al ser una norma general, la Comisión Estatal del Estado de Oaxaca puede interponer una acción de inconstitucionalidad para proteger el derecho a la igualdad de la discriminación. Si hay una ley federal que también discrimina, la Comisión Nacional puede interponer una acción de inconstitucionalidad y al final sirve para proteger derechos. Las controversias constitucionales también funcionan de una manera no similar, pero es entre poderes públicos. Supongamos que la Constitución reserva una competencia al Congreso de la Unión para legislar sobre actos del Estado civil de las personas. Y es el presidente de la República, es el Poder Ejecutivo, el que emite un reglamento legislando sobre actos del Estado civil de las personas. Supongamos que ese reglamento dice que solamente tendrán acceso a un procedimiento para el cambio de nombre y de eso las personas mayores de edad. Entonces, el reglamento del Ejecutivo estaría invadiendo una competencia del Poder Legislativo. ¿Están de acuerdo? La Constitución dice esta facultad le corresponde al Congreso y en la práctica es el Ejecutivo, el presidente, el que está regulando esa materia. Entonces, ese reglamento sería inconstitucional por invadir una esfera que le corresponde al Congreso de la Unión. ¿Me explico? Y esa norma sería inconstitucional y por tanto inválida. El juicio político, JDC, con el juicio político, pero es otro mecanismo, es un control político. El JDC sirve para proteger derechos políticos electorales, votar, ser votado, asociación, afiliación a un partido político. Si alguien me viola ese derecho, oye, tú no puedes votar porque eres homosexual. Voy a acudir al juicio político, al JDC, juicio para la protección de los derechos políticos electorales ciudadanos. No el amparo para una persona de violación de derechos políticos. Por eso tenemos el JDC. Y ahora sí, pues llegamos al medio de control estrella. Como les dije, el mecanismo más eficaz que existe para proteger derechos. El juicio de amparo tiene una historia que se remonta a 1841 en este país. La primera vez que se contempló fue en la Constitución de Yucatán en 1841, cuando estaba en vigencia la Constitución centralista de 1836. Era un régimen centralista y no federal como el que tenemos. La hoy Entidad Federativa de Yucatán se separó de la Federación. O sea, mientras no se restablezca el régimen federal, es muy separado. Entonces, en ese inter, creó instituciones y su propia constitución, y en su constitución local se creó la Constitución de Amparo. Después el amparo se federalizó en la Constitución de 1847, se repitió en la de 1857 y se consagró en la de 1917. Y desde esa fecha hasta acá se ha consolidado y se ha extendido, porque el amparo o figuras equivalentes inspiradas en el amparo mexicano las podemos encontrar pues, en prácticamente todo el mundo, ¿no? Alemania tiene el amparo, Austria tiene el amparo, España tiene el amparo, toda América Latina tiene el amparo, aun cuando con diferente nombre. Colombia se llama acción de tutela, en Chile el recurso de protección, en Brasil el mercado de seguridad, pero en esencia es amparo. Y todos ellos tienen discriminación. Amparo mexicano. ¿Fue el primero en México? Fue el primero en México. Aunque pueden encontrar autores que dicen que tienen antecedentes desde el derecho romano. Hay una figura que se llama Domine Libero Exilente, que es cuando una persona era privada ilegalmente de su libertad, se le tiene que exhibir personalmente. Y de ahí nace la habeas corpus. No sé si han escuchado esto. Los romanos, con ese nombre inclusive, es en México, 1840. Tiene influencia obviamente en el recurso de acción francés, tiene influencia en el sistema difuso de Estados Unidos, tiene influencia en el régimen español. Recuerden que tuvimos casi 300 años de historia compartida y obviamente hay unos fueros de Aragón que también como son antecedentes del amparo mexicano,
afirmo que es una versión disciplinaria. Y mantengo las críticas. ¿Y cómo se El amparo, entonces, tiene fundamento en el artículo, en dos artículos de la Constitución, el 103 y el 107. En el 103 establecen su regla de procedencia y en el 107 principios procesales. El amparo, podemos definirlo como un medio de control de la constitucionalidad que sirve para proteger derechos. Pero a diferencia de los otros mecanismos que también sirven para proteger derechos, el amparo, es competencia de una autoridad judicial. Es un juez que tiene que analizarlo y resolverlo. La forma en que funciona el amparo es verdaderamente apasionante. Si yo creo que una ley es inconstitucional porque viola mis derechos, yo puedo acudir, fíjense bien, yo puedo acudir ante un juez para que el juez analice si esa ley viola mis derechos. Si considera que la ley viola mis derechos, el juez va a decir, pues esta ley que no se te aplique. Y autoridad tienes que decirlo, como si esa ley no existiera. Es un efecto prácticamente mágico. Se ha criticado porque el amparo se rige por algo que se llama principio de la relatividad. Principio de la relatividad. Si yo gano un amparo y una ley determinada no se me aplica, se les va a aplicar a todos ustedes. Porque el amparo solamente protege a aquel que lo promovió. Para que ustedes puedan ser protegidos y tampoco se les aplique la ley, pues tienen que interponer la moción de amparo. Eso es la relatividad de sentencias. Con la reforma constitucional de 2011 ya se crea un mecanismo que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, no lo voy a explicar ahora, pero permite que una vez que se resuelvan 5 amparos en el mismo sentido, se crea jurisprudencia. Después de que se crea jurisprudencia, se le va a dar un plazo de 90 días a la autoridad que emitió la ley para que supere el vicio de inconstitucionalidad. Modifícala, derogala, la forma, las quieras, pero supera los inconstitucionales. Si 90 días no superas, entonces la Corte emite una declaratoria general, que significa que esa norma va a ser expulsada. Entonces ya no se le va a aplicar a nadie, no únicamente al quejoso o a los quejosos, sino a nadie, porque es inconstitucional. Hasta el día de hoy solamente se ha emitido. Sí. No, tiene vigencia, si son 5 casos, tiene que tener un tiempo, 5 casos en un año, 5 casos en 3, no hay capacidad de ninguno, pueden ser 5 casos, los otros son más. pero luego en 10 años pueden ser 5 casos en 20 años. Sí. Mientras no se interrumpa el criterio, pueden tardarse muchos años. Lo que sí es que cada asunto se tiene que discutir para que cree jurisprudencia en distintas sesiones. Porque la Corte sesiona pleno lunes, martes y jueves. Supongamos que el lunes se resuelve un asunto diciendo esta ley es inconstitucional, martes el asunto está ahí inconstitucional, jueves el asunto es inconstitucional, y lo mismo el lunes y el martes. Ahí tenemos 5 casos. Las jurisprudencias se dicen. Pero puede ser, a ver, en 2011 se metió un criterio. Después en 2017 otro criterio. Pero entre 2011 y 2017 no se interrumpió el criterio. Ese es muy importante. Si se interrumpe, entonces ya no hay dos. Porque a partir de la interrupción se van a contar los signos. ¿Se me explicó? Tienen que ser similares. El mismo caso. El mismo caso resuelto. El mismo criterio. Repetido 5 veces. El mismo criterio quiere decir, por ejemplo, en la tiene que ser la misma, se ve amparo por la misma situación de inconstitucionalidad. Voy a poner un ejemplo que es real. La primera declaratoria general se hizo sobre un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Nada que ver con lo que estamos analizando. Pero ya está también en la Corte, bajo este procedimiento, el artículo del Código Civil de Oaxaca, que establece que el matrimonio es solamente una persona, un hombre y una mujer. Esa ley ya ha sido declarada inconstitucional, amparo indirecto en revisión, en 5 casos. Entonces ya se va a iniciar el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. En este caso, un criterio sería el artículo, no recuerdo el concepto del artículo, pero supongamos que es el artículo 50. El
artículo 50 del Código Civil de Oaxaca, al prohibir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, es inconstitucional, que viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ese es un criterio. Si ese criterio se repite en otro pago, tomando los criterios, ese mismo criterio se repite en el tercero, el cuarto y el quinto, crea jurisprudencia. Pero tiene que ser simultáneos, o sea, tiene que estar vigente, eso como es. No entendí eso de que si se termina, entonces ya no es. Claro, supongamos que aquí tenemos primer criterio, en ese sentido. Segundo criterio, en buen sentido. Tercer criterio, en buen sentido. Cuarto criterio, que dice, como el artículo 50 del Código Civil de Oaxaca, no es discriminatorio. Se interrumpe. Y después puede ser que diga, la nueva reflexión nos hace pensar que sí es discriminatorio. O sea, a partir de aquí, otra vez uno, dos, tres, cuatro. O sea, que si no, ¿Cuánto actualmente para el cambio de edad de la cuánto se falta? ¿Hace poco? Bueno, han habido muchos casos en la Corte, en revisión, pero no hay jurisprudencia. El caso que les voy a contar no llegó a la Corte. Ganamos en primera instancia. Para que el asunto llegue a la Corte, nosotros los autoridades tuvimos que haber recurrido. Entonces, ahorita les voy a contar. sí. ¿Está bien? Sí, Ahora son 2 minutos. Pero no hay jurisprudencia en ese sentido. Bien, el amparo, que seguramente ustedes ya conocen, es que yo, tiene sus orígenes en 2018. De novedad, transgénero, solicitó al registro civil de la Ciudad de México la expedición de una nueva acta de nacimiento, en la que quisiera mostrar su nombre y su identidad de género. El registro civil respondió con una negativa, pero la negativa no fue, dice ya, no le dijo, no, porque no tienes derecho. Dijo, no, porque antes tienes que agotar alguno de los procedimientos que establece la ley. Pero de todos modos, una negativa. Cuando nosotros leemos la respuesta y vemos que nos remita a los procedimientos de la ley, pues tenemos que acudir a la ley para ver qué procedimientos hay. En la Ciudad de México hay 2 procedimientos: un procedimiento administrativo y un procedimiento jurisdiccional. El procedimiento administrativo se sigue ante el registro civil. El procedimiento jurisdiccional se sigue ante un juez familiar. Entonces decimos, hay una menor de edad que quiere la ejecución de su acta de nacimiento. Tenemos una negativa del registro civil, decimos que antes tenemos que aplicar alguno de estos 2. El problema es que los 2 son inconstitucionales. El procedimiento administrativo establece, entre otros requisitos, ser mayor de 18 años. Entonces, solamente las personas mayores de edad pueden acudir al procedimiento administrativo para obtener la ejecución de su acta de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa con los menores de edad? Alguien me podría decir, bueno, no te perjudica porque tienes el procedimiento judicial. Oye, pero es que el procedimiento judicial es tardado, es costoso, es invasivo, es victimizante, te acredita probar tu identidad, te exige que anexes a tu demanda un certificado médico. El Ministerio Público se puede oponer, se puede recurrir a la resolución. No es un procedimiento adecuado, no es idóneo. Tenemos uno que discrimina por razón de qué? De edad. ¿Y qué derecho vulnera? Somos iguales. Identidad de género. Ven, ya son expertas. Es un trato desigual, no justificado, no proporcional, que se traduce en una aplicación de derechos. Es decir, el procedimiento jurisdiccional se opone a todos los estándares que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El principal, que la identidad de género no se prueba. Entonces tenemos 2 procedimientos y autoridad, pero los 2 son inconstitucionales. ¿Qué hacemos? Impugnar mediante un juicio de amparo la inconstitucionalidad de estas 2 normas. En total impugnamos 17 artículos. Del Código Civil. El Código Civil y el reglamento del registro civil regulan el procedimiento administrativo. El Código de Procedimientos Civiles y el reglamento del registro civil regulan el procedimiento jurisdiccional. En total son 17 artículos.
está en el Código Civil, según el Código de Procedimientos Civiles. ¿Sí? Es decir, la demanda fue entonces para pedirle al juez que declarara inconstitucionales los artículos que regulan estos dos procedimientos, por las razones que acabo de decir. Tramitado el juicio de amparo, que es un juicio muy técnico, esta sencillez que les expliqué en los dos procedimientos de Manfred, hice una demanda, hay pruebas, hay representación, hay informes, hay recursos, es muy técnico. Pero una vez sustanciado todo eso, conseguimos que el juez emitiera una decisión, una sentencia que es obligatoria, en el sentido de que estos artículos que regulan esos procedimientos son inconstitucionales, porque violan el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la identidad de género, al nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la vida privada, etc. Y te ordeno, registro civil, que sin aplicar estos dos procedimientos, expidas el acta de nacimiento. Si el gobierno cumple, se pueden iniciar mecanismos para hacerla cumplir. Y en este caso, pueden ser la destitución de la autoridad y su consignación ante un juez de distrito, que es un delito, no cumple una sentencia. Entonces ahorita se está en ese delito porque la sentencia no ha sido cumplida totalmente. Lo importante es que ya se expidió el acta de nacimiento, pero es un primer paso, todavía falta mucho por hacer. Entonces, pues como pueden ver, perdón porque fue muy rápido, me hubiese gustado ser más amplio en la explicación de esto, pero el amparo, como saben, como ha quedado demostrado, es un mecanismo súper eficaz para proteger todos los derechos, desde luego el derecho al individuo. Si no tienen dudas, ¿Se puede hacer colectivo un amparo? sí, se puede hacer un amparo colectivo. Muy bien, oportuna su pregunta. Siempre y cuando los actos reclamados cobran nulidad, sean, por ejemplo, de una misma autoridad. En este caso que les cuento, supongamos que todas ustedes tienen una pretensión común, sus hijos e hijas. Solicitamos al registro civil, damos el acta de nacimiento, que se da a constar nuestro nombre, nuestro género, y reserva, además importante, el acta primigenia, para que nadie pueda usarlo. La autoridad, seguramente, sobre la base de este precedente, dirá no, porque adopta ser con nosotros. Ya tenemos el acto de autoridad, que es común. Es diferente porque no se refiere a Juan, otro a Pedro, otro a María, pero es común. Entonces, todos esos actos podemos impugnarlos a través de un juicio de amparo, un amparo único. No, perdón, pero entonces, como la autoridad tiene que ser la misma, entonces aquí tendría que ser un amparo colectivo por Estado, por entidad federativa. O sea, no. Claro, eso es importante además por cuestión de competencia, porque si es un acto de registro civil, pues vamos a un juez de distrito de la Ciudad de México. Si es un acto de registro civil de Puebla, de Nuevo León, pues no podemos entrar al pacto. Pero aunque sean varios casos, en diferentes estados, vamos por 5 amparos colectivos. ¿Hay alguna ventaja en hacer un amparo colectivo? Procesalmente no, es más, procesalmente es un poco más complicado porque no sustancias uno, son 5 causas en una, pero me parece que políticamente puede tener un peso muy importante. Y una última es, yo puedo tomar un amparo y casi cambiarle nada más mis datos y meterlo tal cual. Es posible siempre y cuando... ¿Pero se conviene o...? ¿Tanto o no lo Es posible. Una vez que se asesora con un abogado. Creo que eso es lo que yo te iba a preguntar, que creo que la parte que suena muy importante de esto es que esto requiere acompañamiento Sí. legal, obviamente. Bien, eso es muy importante. Ya con eso termino y los modos que nos podemos, si es que en el amparo hay algo que se llama suplencia de la queja. ¿Suplencia, perdón? Suplencia de la queja. Y eso significa que en determinados supuestos, en este caso cuando se afectan derechos de menores, basta con que se presente la demanda claramente para que el juez tenga que analizar la inconstitucionalidad del acto. Yo puedo presentar una demanda en defensa de los derechos de un menor y aunque la demanda esté mal hecha, perdonen la expresión, el juez tendrá la obligación de analizar completamente el asunto para proteger el derecho del menor. Lo mismo, por ejemplo, en materia penal, todavía la suplencia es más amplia. Basta con presentar la demanda sin exponer ningún concepto. Es un juego de la libertad personal de un individuo, el juez de amparo tiene que analizar la constitucionalidad del acto, aunque no haya dado razones. Entonces, en este caso,
son derechos de menores, tendrá que suplir la deficiencia de la queja. Digo, lo ideal es que tu demanda vaya, muchas veces la suplencia puede dejar un poco de dudas, ¿no? Pero lo ideal entonces es que si vayan acompañados de un asesoramiento legal adecuado. ¿Cómo tiene que hacer para ese juicio de amparo? ¿Directamente donde está registrado el IGE? O, por ejemplo, yo soy de Guanajuato, ¿puedo venir a hacerlo aquí? Sí. ¿O tendría que hacerlo directamente en Sí, Guanajuato? la legislación civil de la Ciudad de México, que es la que conozco más, permite esa posibilidad que personas de otras entidades federativas puedan pedir el cambio aquí en la Ciudad de México, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. Lo que más interesa aquí es que tengas una residencia, me parece que 6 meses. 6 meses. Tienes que acompañar un comprobante de domicilio. Pero suponiendo, digo, para... Si naciste en Guerrero. Parientes aquí. Sí. Tengo un tío como no Por ejemplo, este caso, quejoso nació en el Estado de México. Su acta la escribió en el Estado de México. Presentó la demanda aquí y ganamos la demanda aquí. Lo relevante ya va a ser en la etapa de ejecución, porque el juez del registro civil le tiene que pedir del registro original que reserve el acta. Yo le expido con un nombre y un sexo, pero la original reserva. Y si es que hay surge la duda, si no que, o sea, sé de Guanajuato de casos que vinieron a cambiar aquí su nombre mayores de edad y que están teniendo el problema de que en Guanajuato no les quieren resguardar el acta. Y quieren hacer los cambios. Exacto, los están teniendo dificultades. Entonces, ahí sería la duda. Y bueno, nada más la última, perdón. ¿Qué diferencia hay en hacer un acta en un amparo con lo que hace el EDESER? ¿Es lo mismo? Sí, ¿cuándo se le No sabría si es cierto, no me gusta que se emitir un juicio sobre el trabajo de alguien más. Porque todos los trabajos que se hacen para la defensa de los derechos de los O sea, pero son cosas diferentes. Sí, son dos procedimientos diferentes. Bueno, lo que se ha hecho hasta ahora, porque ahora está tratando de hacer una, pero lo que se ha hecho hasta ahora es totalmente diferente. Esa parte. Hasta ahora no. No, quería que... Sí, no, por eso. Es importante que lo aclares, pero entonces ya nada porque de los mayores de edad, si de no tema del acta, porque el cargo de juicio de amparo sin la reservaría, que sería porque el juez de amparo es alguien superior a la federal que le da la orden, y en el caso, por ejemplo, yo de acta tampoco he reservado mi acta, porque un juez del registro civil no le puede dar órdenes a otro juez del registro civil, porque son de la misma generación. Pero en tu caso, o sea, el amparo no tendría ningún problema para que usted reservara el acta porque te van a pagar, porque sería federal. Si ya no es una petición de un igual es una orden judicial, uno está viendo la orden. El juicio de amparo se hace, o la demanda de juicio de amparo se hace ante o sea, son dos poderes, el legislativo y el judicial. Este se hace en el judicial, pero en lo administrativo. Son dos competencias nada más. ¿Cómo se refiere a que la decisión del juez tiene consecuencias en el ámbito administrativo? Es decir, ordena a un registro civil, ordena a la RENAPO que hagan determinadas cosas, ¿no? Quizá eso sea lo que... Sí, en términos generales, vamos a retomar la clásica división de poderes, ¿no? Tenemos un poder ejecutivo, que es nuestro país, el presidente de la República, un poder legislativo, que son dos cámaras, autores menores, y un poder judicial, que se compone por un solo, la Suprema Corte, el Juzgado de Distrito, el Tribunal de Circuito, el Tribunal Electoral, etc. Fíjense bien, lo importante es la independencia judicial. La independencia judicial permite que un juez anule actos de los otros poderes. Si el poder judicial no es independiente en un país, no tenemos que pedir un juez porque es parte de la misma estructura del Estado. Si el Poder Judicial no es independiente, no puede declarar inconstitucionales las leyes del Congreso o los reglamentos del presidente. Pero como tenemos un Poder Judicial todavía independiente, eso hace posible que un juez pueda nombrar los actos de los otros poderes y ordenarlos que los anulen, que violan derechos humanos. Eso es lo que hace el juicio de amparo. Y es lo que hace el juicio de amparo.
proteger nuestros derechos a través de una vía judicial frente a los actos de los demás poderes, inclusive el mismo judicial, nos cuida de sí mismo. Perdón mi ignorancia, ¿qué significa el que no puedan resguardar el acta de nacimiento? O sea, te dan una nueva y si no sé de aquí. Sí. ¿Estuviste ayer en la dos personalidades? Eso es lo que hablaban ayer, no sé si estuviste ayer cuando estaban hablando en la RENAPO de que se tiene, o sea, hay un acta primigenia ahí. Sí, pero no entiendo que, o sea, es como si tuvieras doble... Sí, prácticamente doble identidad. Tienen que vincular igualar una para Pero ahorita con respecto a eso dijo que para que no se conozca la otra identidad, o sea, para que quede como en privado, ¿no? La verdad es que yo ayer también estuve aquí y me quedé con la misma duda. No entiendo bien qué significa. O sea, ¿qué tanto el resguardo para qué sirve? Es una para que no haya doble identidad y otra para que sea privado, para ser La reserva del acta primigenia es relativa, no es absoluta. Es decir, no significa que nadie pueda usarla. Si por virtud de este amparo o no, un procedimiento administrativo, se expide un acta de nacimiento, si tú estabas registrada como mujer, como María, y ahora eres hombre y tienes Juan, esa nueva acta de nacimiento va a ser pública. El acta original, la acta primigenia, se va a reservar información confidencial, pero se le va a notificar a ciertas autoridades, Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Hacienda, al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que no destruyamos los derechos de terceros. Puede ser que María le dé $1 millón al banco, yo digo, ahora está de moda la condonación de impuestos. Lo que no entiendo es porque en algunos estados no lo hacen. Porque no es denunciable. De cada estado. Todos tienen Solo 8 estados tienen. Eso es una legislación autónoma. Pero en esencia es lo que Por hace. ejemplo, es un trámite aparte. Bueno, pues voy a decir por qué Noé, tanto Noé como Yolanda y Teja y otros abogados se salen del parámetro de la idea que tenemos de los abogados. Les voy a contar un chiste muy rápidamente. Se está quemando una casa y en ella vienen dos ancianitos, el marido, la esposa, y el viejito ingenuamente va y trata de apagar el fuego con una cubeta, y la viejita, que es mucho más práctica, le dice, no, viejito, vamos, porque esto ya se va a quemar, ya el fuego ya nos sobrepasó, vamos rápido, porque nos podemos también quedar aquí adentro. Entonces ahí va jalando a su viejito y van los dos hacia afuera. Ya para llegar a la calle, antes de abandonar la casa, el viejito tiene una idea que piensa que es genial. Dice, viejita, vamos a pedirle ayuda a nuestro vecino, el abogado. Y ahí le dice, no, viejito, porque mira, si no le pedimos puede que salvemos por lo menos el terreno. Como decía, Noé, así, me lo contó un abogado, por eso y hay otros, hay otros una diferenciación, y de verdad que en ese sentido ha habido abogados especialistas, no solo abogados especialistas en diversos campos del conocimiento, que nos han brindado su ayuda generosa, y Noé, así como nuestros expositores del día de hoy, son de ese tipo de personas, y yo quiero reconocer públicamente que pongan su talento, su tiempo, sin cobrar un solo peso para causas que consideran necesarias, ¿no? Impostergables, como es que la justicia proteja y amplíe esa protección a las personas que están en una situación en donde no se reconocen sus derechos, un derecho elemental, fundamental, como es la identidad de género. Entonces, muchísimas gracias. Quiero hacer entrega en representación de Tania esta constancia, una carta de agradecimiento y una pequeña estampa de un autor oaxaqueño que espero sea otorgado para, pues, como reconocimiento a las participaciones